Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en un documento corto pero con muchísima miga, fechado a mediados de diciembre de 2025, y nos presenta un verdadero rompecabezas. Por un lado, tenemos a una de las caras más conocidas de la televisión rusa que amenaza, sin ningún tipo de rodeos, con destruir media Europa. Sí. Y por otro, la voz oficial del Kremlin que asegura que ellos no quieren hacerle daño a nadie. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Un comunicador al que se le ha ido un poco la lengua o la estrategia es una estrategia perfectamente calculada? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Es la pregunta clave, desde luego, porque, a primera vista parece una contradicción flagrante. Totalmente. Pero si analizamos las piezas, como nos invita a hacer la propia fuente, pues empezamos a ver que no es tanto una contradicción, sino quizá una coreografía. El análisis de hoy se va a centrar precisamente en eso, en entender la función de cada uno de estos mensajes que parecen opuestos y ver cómo, en realidad, podrían estar trabajando juntos. Pues vamos a ello. La figura que enciende la mecha es Vladimir Solovyov. La fuente lo describe como un propagandista ruso. Es presentador de un programa de máxima audiencia en la televisión estatal desde 2012. O sea, no es un cualquiera. No, para nada. Es una figura muy importante allí. Y el documento subraya que en sus últimas declaraciones ha ido, y cito, un poco más allá de lo habitual. Que ya es decir, y es que la primera amenaza que destaca el documento es increíblemente directa. Directísima. Viene de un vídeo de su programa y la frase, que la ponen en inglés, supongo que para que tenga más impacto internacional, es lapidaria. Sí, dice textualmente. Once again, we will have to destroy Berlin. O sea, una vez más tendremos que destruir Berlín. Es que ese una vez más. Claro, tiene un eco histórico que es brutal. Parece sacado de una película de la Guerra Fría, ¿no? Totalmente. Y no es casual. Para nada. El papel de Solovyov, tal y como lo perfila la fuente, es ser la voz de la línea dura. No es un analista independiente, ¿eh? Es una pieza clave del engranaje mediático estatal. Claro. Entonces, cuando dice algo así, hay que preguntarse por la intención. Y la elección de Berlín como primer objetivo es muy simbólica. Sí, mucho. No dice atacar a Alemania, ¿verdad? Dice destruir Berlín. Exacto. Es una referencia directa, inequívoca, a la toma de la ciudad de 1945. Está activando un recuerdo histórico muy potente, una imagen de victoria total y de humillación para el adversario. Es una declaración diseñada para impactar, para que la recojan los medios internacionales y para que resuene de una forma muy, muy particular en Alemania. Claro, no es una amenaza genérica, es un misil teledirigido a la memoria histórica de un país. Y no se detiene en Berlín. El documento recoge una lista de amenazas para varias capitales y usa un lenguaje sorprendentemente distinto para cada una. Sí, eso es fascinante. Para Londres habla de un ataque nuclear inevitable. Para París y Berlín de destruir y entrar. Pero para Viena, ahí el tono cambia por completo. ¿Qué nos dice esta diferencia de matices? Parece un menú de amenazas a la carta. Exacto, es un menú de amenazas. Me gusta mucho esa definición. Y es uno de los puntos más reveladores del material que tenemos. Si nos fijamos en los verbos, como bien señalas, vemos una estrategia muy segmentada. A Londres, que es percibida como un adversario estratégico principal, aliado de Estados Unidos. El gran enemigo, digamos. Eso es. Se le reserva la amenaza definitiva, la existencial, ataque nuclear inevitable. Ahí no hay negociación, es una sentencia. Luego, a Berlín y París, el corazón de la Unión Europea continental. Se les amenaza con la destrucción y la ocupación. De nuevo, la repetición del trauma de la Segunda Guerra Mundial. Es una retórica de conquista militar. Y entonces llega Viena. Y con Viena, el lenguaje cambia radicalmente. Dice, una vez más tendremos que liberar Viena. Bueno, quizá los austriacos lo reconsideren. Uf. Fíjate qué interesante. Primero usa el verbo liberar, que es un término cargadísimo de ambigüedad. La propia Unión Soviética consideró su entrada en 1945 como una liberación. Es una palabra que se puede retorcer. Claro, se puede interpretar de muchas maneras. Y segundo, añade esa coletilla. Quizá lo reconsideren. Esto ya no es una sentencia, es una advertencia. Es un mensaje directo a la política de neutralidad de Austria. Es como decirles, sabemos que sois neutrales, pero esa neutralidad está en juego. Podéis evitar que vengamos a liberaros si tomáis las decisiones correctas. Entiendo esa dualidad, pero al mandar mensajes tan específicos a cada uno, ¿no corren el riesgo de que el mensaje general se confunda? ¿O es precisamente esa confusión lo que buscan? Yo creo que es lo segundo, sin duda.
No buscan un único mensaje, sino múltiples mensajes que operen en distintos niveles. Para el público interno, el mensaje es de poderío absoluto. Podemos con todos, con cada uno a su manera. Refuerza la moral y la idea de que están rodeados de enemigos, pero son lo suficientemente fuertes. ¿Y para afuera? Para el público externo, busca sembrar la división. A unos las amenaza de muerte, a otros les ofrece una salida. Intenta romper un posible frente unido europeo, sugiriendo que hay diferentes raseros, que no todos sufrirán las mismas consecuencias. Es la táctica clásica, vamos. Es una táctica de divide y vencerás aplicada a la guerra psicológica. Una estrategia muy sofisticada, desde luego. Y mientras lanza estas amenazas sobre el futuro, el documento nos muestra que también está intentando reescribir el presente. Hay otra imagen, otro vídeo de la misma fuente con un titular en mayúsculas. Pokrovsk is over. Zelensky's lies exposed. Se acabó Pokrovsk. Las mentiras de Zelensky al descubierto. ¿Cómo encaja esta narrativa sobre el campo de batalla con las amenazas a las capitales europeas? Encaja a la perfección. Son las dos caras de la misma moneda narrativa. Para que tus amenazas futuras sean creíbles, tienes que proyectar una imagen de éxito en el presente. La lógica es muy simple. Claro. Si te estoy diciendo que estamos ganando ahora mismo en el campo de batalla y que las narrativas de mi enemigo son mentiras, entonces también tienes que creerme cuando te digo lo que soy capaz de hacerte mañana. Una cosa alimenta a la otra. Las supuestas victorias en el frente actúan como el aval de las amenazas futuras. El respaldo, digamos. Exacto. Se construye una percepción de poder imparable de una maquinaria de guerra que avanza y que si se la provoca, pues puede llegar hasta Berlín, París o donde se proponga. Es el puñetazo sobre la mesa, la muestra de fuerza bruta. Pero lo fascinante de este documento es que justo después de pintarnos este escenario casi apocalíptico, nos muestra la otra cara de la moneda. Sí. La voz del plató de televisión da paso a la voz de la sala de prensa oficial. ¿Cómo contrasta toda esta agresividad con la postura oficial del Kremlin? El contraste es total, absoluto. El documento atribuye una declaración al portavoz del Kremlin, y es un ejercicio de funambulismo verbal. Sí, es increíble. En esencia, viene a decir, no es que nosotros querramos esto, pero nuestro comandante en jefe tiene un principio. Cuando nos vemos obligados a actuar, actuamos. Y sigue. Primero intentamos no hacer daño, pero luego, por favor, no nos culpen. Es un cambio de tono radical. Radical y absolutamente calculado. Si lo de Solovyov es la estrategia del poli malo, esto es el manual del poli bueno. Sí. Es una obra maestra de ambigüedad estratégica. Desglosemos la frase, porque no tiene desperdicio. Empieza con una negación, que le da cobertura. No queremos esto. Es la negación plausible que siempre podrán esgrimir en foros internacionales. Nosotros no buscamos el conflicto. Pero el pero que viene después lo cambia todo. Exacto. Ese pero es la clave de todo el mensaje. Pero, cuando nos vemos obligados a actuar, actuamos. Esta frase es una genialidad retórica. Transforma al potencial agresor en una víctima de las circunstancias. Claro. Ya no es un acto de voluntad, queremos atacar, sino una respuesta inevitable a una provocación externa. Nos obligan a actuar. Se quitan la responsabilidad de encima. Se presentan a sí mismos no como los que inician, sino como los que responden. Y la guinda del pastel es la frase final. Por favor, no nos culpen. Es un intento descarado de externalizar la responsabilidad. Les está diciendo a sus adversarios, lo que pase a partir de ahora no será culpa nuestra, será culpa vuestra por habernos obligado a ello. Me parece clave eso que dices, lo de la externalización de la culpa. Pero, ¿no es una estrategia un poco arriesgada? Por un lado, tienes a una figura mediática gritando que va a quemar tu casa. Y por otro, a un portavoz diciendo, no queremos problemas. ¿No se anulan los mensajes el uno al otro? No se anulan, se complementan. ¿Operan en frecuencias distintas para audiencias distintas? A ver. El mensaje de Solovyov es visceral, es emocional. Está dirigido al público interno más radicalizado, para mantenerlo movilizado y cohesionado. Y también es un mensaje para el exterior, para marcar los límites de lo que están dispuestos a poner sobre la mesa, para normalizar una retórica que antes era impensable. Su función es expandir la ventana de Overton, hacer que lo extremo parezca posible. ¿Y el portavoz del Kremlin qué función cumple entonces en este juego? El portavoz cumple la función contraria. Su mensaje es racional, condicional, casi legalista. Está dirigido a los diplomáticos, a los gobiernos, a los analistas internacionales. Otro público.
completamente. Su objetivo es mantener abiertos los canales de comunicación, ofrecer una narrativa oficial defendible y, sobre todo, generar incertidumbre. La combinación de los dos mensajes es lo que crea la estrategia perfecta. La amenaza explícita de Solovyov te dice lo malo que puede llegar a ser. Te asusta. Y la ambigüedad del portavoz te hace dudar sobre qué es exactamente lo que haría falta para desencadenar esa amenaza. Y esa incertidumbre puede generar parálisis en el adversario, que es, en muchas ocasiones, el objetivo principal de la guerra psicológica. O sea que no es un error de comunicación, no es que uno diga una cosa y el otro la contraria. Para nada. Es una táctica deliberada para mantener a todo el mundo en vilo sin saber a qué atenerse. Exactamente. Es una niebla de guerra comunicativa. Te gritan y te susurran al mismo tiempo. Y en medio de ese ruido, tomar decisiones claras y unánimes se vuelve extremadamente difícil para sus oponentes. Es una forma de hacer política exterior a través de la confusión controlada. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama que nos dibuja este documento es bastante claro, ¿no? No estamos ante mensajes contradictorios, estamos más bien ante una estrategia de comunicación de dos niveles muy bien definida. Así es. Por un lado, tenemos el nivel mediático, el de la fuerza bruta verbal. Un personaje como Solovyov lanza amenazas directas, específicas y cargadas de simbolismo histórico contra 4 capitales europeas: Berlín, Londres, París y Viena. Cada una con su recado. Cada una con un matiz diseñado para una audiencia concreta. Sí, desde la aniquilación nuclear hasta la liberación condicional. Esta capa sirve para intimidar, para movilizar a los propios y para normalizar un lenguaje extremo. Y por otro lado tenemos la capa oficial, la del Kremlin, un mensaje deliberadamente ambiguo que niega la intención agresiva, pero que justifica una posible acción futura como una respuesta. Obligada. Sí, entre comillas. Un mensaje que en última instancia busca desplazar la culpa hacia el adversario con ese «no nos culpen». Es el guante de seda que cubre, o más bien que acompaña, al puño de hierro. Exacto. Es la combinación de ambas cosas lo que constituye la estrategia. No es lo uno o lo otro. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va un poco más allá de este documento concreto. Más allá de la credibilidad de estas amenazas, que eso ya es otro debate. La cuestión fundamental es, ¿qué nos dice sobre la percepción que tiene un actor internacional el hecho de que recurra a esta retórica armada de forma tan sistemática? ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que cuando se invierte tanto esfuerzo en una estrategia de comunicación tan elaborada, quizá es porque se cree que la palabra, la amenaza y la confusión pueden ser herramientas tan eficaces como un misil. La pregunta para reflexionar es, ¿qué revela esta estrategia sobre cómo ven a sus adversarios? ¿Creen que son susceptibles a la intimidación, a la división, a la parálisis por análisis? Es una buena pregunta. Y sobre todo, la pregunta más inquietante: ¿qué sucede el día en que esta estrategia de palabras deja de funcionar? ¿Es entonces cuando se pasa a la acción que se ha estado anunciando de formas tan contradictorias? La verdadera clave no es solo lo que dicen, sino por qué creen que decirlo es suficiente. Por ahora.